Hola, buenos días. Gracias por la invitación y luego podremos, supongo, discutir algunos de los aspectos que seguro que alguno de vosotros no estará de acuerdo con la renta básica, algunos de los aspectos de la renta básica. Bueno, vamos a ver, como han habido algunas intervenciones antes que la mía, y más concretamente esta de Héctor, donde ya se han explicado algunas cosas generales de la renta básica, pues, lo que intentaré es justamente no repetir, en todo caso incidir sobre algún aspecto que creo que vale la pena ampliar, pero digamos tocar quizás aspectos que no han sido tocados, dando por supuesto que se ha dicho pues ya sirve, digamos, de base para lo que voy a explicar. En principio yo pensaba tocar en esta media hora, ¿no? Es media hora, pues pensaba tocar 4 aspectos de la renta básica. Uno es lo que podríamos llamar la fundamentación filosófico-política de esta propuesta, porque mucha gente pregunta, o ha preguntado a lo largo de estos años, bueno, pero ¿qué objeto tiene la renta básica? ¿Qué objeto, aparte de las cosas más evidentes, ¿no? La pregunta podría resumirse a cuál es la justificación filosófica o política de la renta básica. Luego otro aspecto al que ya se ha referido previamente Héctor en la intervención, pero creo que vale la pena explicar, aunque sea muy generalmente, para haceros una idea de qué tipo de impuesto a la renta a las personas físicas, independientemente de que estéis de acuerdo o no con la renta básica, pero qué tipo de impuesto a la renta a las personas físicas realmente tenemos. Y qué significaría a efectos de redistribución de la riqueza esta renta básica. Luego, otro punto que intentaría es, aunque muy brevemente, pasar revista a lo que también mucha gente, de forma muy, digamos, razonable, de entrada, pues acostumbra a decir, bueno, pues si lo que queremos es acabar con la pobreza, ¿no es mejor, por ejemplo, pues eso, los subsidios condicionados dedicados a la pobreza, no es mejor el pleno empleo, no es mejor, esto que casi es una broma, pero el trabajo garantizado? En fin, pues pasar un poco revista a estas cositas, ¿no? Y luego una reflexión general que muchas veces cuando me encuentro con determinadas discusiones veo que hay esta confusión, y es que hay gente que también de la forma más no sé, honrada posible te dice cosas, permítanme que diga un poco descabelladas, ¿no? La renta básica no acabaría con determinadas cosas, o la renta básica no solucionaría, algo así como si la renta básica, el problema de la renta básica es que no soluciona todo el mundo, o todos los problemas del mundo, lo cual, en fin, se reconocerá que la renta básica creo que es una medida muy potente, pero tampoco se le puede pedir que solucione cosas para la que no está diseñada. Bueno, pues entremos un poco en filosofía política, aunque sea, es decir, lo que podríamos llamar ¿qué objeto tiene el hecho de que todo el mundo tenga como derecho a una asignación monetaria incondicional? Se han hecho a lo largo de estos años ya que lleva internacionalmente discutiéndose sobre la renta básica, se han discutido teorías de la justicia distintas para justificar la renta básica, ¿no? Esto podría reducirse a una pregunta: ¿es justa la renta básica? Porque si no es justa la renta básica, quizá no valga la pena entrar a si es financiable, ¿verdad? Porque medidas injustas hay muchas en la realidad actual. O bien medidas también completamente injustas que nos podemos llegar a imaginar que no vale la pena que las pongamos en práctica porque son claramente injustas. Por ejemplo, imaginaros a alguien que dijera una propuesta muy sencilla de aplicar, pero completamente injusta, que todos los puestos de trabajo tendrán prioridad los hombres mayores de 25 años hasta 40, ¿no? Una medida, ¿no? que a alguien se le puede ocurrir, pero es verdad que
nos parece completamente injusta por diversas razones, al menos por 32. Entonces, la idea de algunos de los que hemos justificado la renta básica a partir de la libertad republicana es muy sencilla, es bastante más complicada, pero se puede explicar muy sencillamente. Y es con una frase más o menos lapidaria, ¿no? Nadie es libre si no tiene la existencia material garantizada. Es decir, la pobreza evidentemente es un problema de recursos, de carencia de recursos, esto no hay ningún tipo de duda. Pero, desde un punto de vista republicano, la pobreza es algo que va mucho más allá. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene los recursos para existir socialmente simplemente no puede ser libre. Y esta es una vieja concepción de la libertad republicana que tiene 2.300, 2.400 años de antigüedad. Cuando estoy hablando de libertad republicana, supongo que no hace falta que diga que simplemente me estoy refiriendo a una forma de gobierno. Acabar con una monarquía es una cuestión de higiene pública, ¿no? Estoy refiriendo a algo mucho más profundo y que viene ya de hace muchos siglos, ¿no? Digo esto porque, para compararlo con la concepción liberal de la libertad, que es una concepción que simplemente tiene 2 siglos, 200 años. Es una cosa, es un invento de principios del siglo XIX, por las razones que ahora no tenemos que especificar, ¿no? Pero que vale la pena dejarlo sentado. Es decir, por eso mucha gente, quizá no tanta, ¿verdad? Pero mucha gente algunos estudiosos, por ejemplo, de autores tan polémicos en algunos momentos como Marx, dicen que es imposible entender a Marx si no es enlazándolo con toda la tradición republicana previa. Recuerden ustedes que hasta más o menos mediados del siglo XIX ser socialista no era precisamente algo especialmente radical. Era a partir de la segunda mitad, por algunas revoluciones que hubieron, pues es cuando ser socialista es algo que empieza a ser justamente radical, pero lo que era radical antes de la que radical quiere decir que te ibas a la cárcel, según cómo, era declararte demócrata, porque declararte demócrata era declararte heredero de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa era algo que no supo nada bien a las grandes monarquías y a las grandes oligarquías europeas, ¿verdad? Bueno, bien. Entonces, es esta tradición que engancha desde Aristóteles hasta Marx de la libertad republicana. Y la libertad republicana simplemente es esto que les confería antes, ¿no? El mismo Aristóteles, hace 2.300 años, 2.400 años, decía una cosa que ha sido aprovechada evidentemente por muchos autores, o no tantos, por algunos, no por muchos, y es que para entender la sociedad, cualquier sociedad, lo que hay que atender es a ricos y pobres. Pero ricos y pobres que la concepción republicana no es ricos y pobres, como en la actualidad lo entendemos. Actualmente decimos pobre es aquella persona que no llega al umbral de la pobreza, y el umbral de la pobreza se define como el 50 o 60, depende del momento, 50% de la renta per cápita de la zona donde estemos hablando, ¿no? Entonces, un pobre se toma desde un punto de vista estadístico, ¿no? Está bien porque sirve efectivamente para hacer cálculos y para hacer propuestas como la renta básica, pero desde un punto de vista republicano, el pobre y el rico era una concepción mucho más sólida. Y la concepción sólida se puede resumir de esta manera: pobre es aquel que no tiene la existencia material garantizada. No quiere decir un homeless, un pobre. Y rico no quiere decir que nade necesariamente en la abundancia, sino que sea una persona que tenga la existencia material garantizada, normalmente porque tenía una propiedad, normalmente de la tierra en aquellos momentos, y no necesite a otros para poder vivir. Entonces, haciendo un pequeño salto, los que hemos justificado republicanamente la renta básica lo hemos justificado desde este punto de vista, es decir, la renta básica sería en una economía monetaria de principios del siglo XXI, pues sería una especie de, o directamente, la condición
o para garantizar esto que llamamos unos mínimos. Es decir, no tanto, a Héctor le gusta hablar más de necesidades básicas, a mí no, porque las necesidades básicas es una cosa muy complicada. Pero sí que hay una aproximación a las necesidades básicas de una forma muy genérica, que al fin y al cabo en esto es lo que se concreta, que es el umbral de la pobreza. Entre otras cosas porque yo soy partidario, si la economía se lo puede permitir, de una renta básica superior a las necesidades básicas. Pero bueno, o como dice una gran feminista, Carol Pateman, justamente si la renta básica tiene mucho que ofrecer a la democracia y a las mujeres, sí puede liberar a las personas o a algunas personas del trabajo asalariado. Claro, estas son cosas que en todo caso podemos entrar un poco después. El segundo aspecto que quería referirme muy rápidamente también, porque en parte ya se ha referido también en la primera intervención, es la financiación. Hay unas cosas que son importantes porque creo que pueden ayudar. Todo esto que les voy a referir, una parte muy pequeña que voy a referir, está en Internet, es decir, que pueden acceder libremente con todo tipo de detalles y por lo tanto no vale la pena que me encalle, ¿no? Y es la idea muy simple de l'IRPF, hacer mediante una reforma del IRPF una redistribución de la renta del 20% más rico de la población al otro 80%. Es decir, más o menos lo contrario de lo que se ha ido haciendo a lo largo de los últimos años. Evidentemente, el IRPF es una forma de financiación porque nosotros disponíamos de, como se ha dicho, 2 millones de IRPFs distribuidos por el conjunto del Reino de España, y por lo tanto era una muestra significativa. Y por lo tanto era como si tuviéramos todos los IRPFs del Reino. Por lo tanto, a partir de estos datos, nosotros queríamos hacer una financiación de la renta básica, pero pueden haber, y estamos publicando cosas de otras fuentes de financiación de una renta básica. No hay ningún tipo de duda. Una de ellas sería, por ejemplo, la elusión fiscal. Pero es para que hicimos un ejercicio, lo que podríamos llamar de realismo económico, más que nada para que no tener críticas de estas fáciles según la cual, oh, claro, es que ustedes sacan dinero de aquí, de allá y de más allá, y por lo tanto, claro, así sí que se puede financiar la renta básica. Por ejemplo, no sacábamos un céntimo absolutamente de nada, de lo que ya se recoge. Es decir, no financiamos la renta básica gracias a que sacábamos cosas de lo que se, excepto una parte muy concreta que son las asignaciones monetarias inferiores a la renta básica, por una razón obvia. Quiero decir que no sacábamos nada ni de la financiación de la Casa Real, ni de la financiación del Ejército, nada. Por supuesto, de la seguridad, de la sanidad y de la educación pública, menos. Por eso duele oír a alguien que más o menos, no sé por qué, pasa por listo, que te digan de que con la renta básica lo que queréis es acabar con el estado de bienestar. Y chorradas así. Es decir, no solamente, teóricamente, no queríamos acabar ni con el estado de bienestar ni con los borbones, lo cual ya es mucho suponer, pero en un ejercicio de realismo y ánimo económico no tocábamos ni un céntimo. Pero una de las cosas que es importante que se sepa es el IRPF que tenemos actualmente. Porque esto es independiente de que estén de acuerdo, ¿no?, con la renta básica. ¿Por qué? Porque es un IRPF que es casi regresivo. Casi regresivo quiere decir, esto es una cosa que es muy complicada de hacer, pero es muy fácil de explicar. Todo el mundo conoce lo que es el índice de Gini, si no lo recuerdo, va de 0 a 1, si se acerca a 0 pues es más igualitaria la distribución de la renta, si se acerca a 1 es menos igualitaria la distribución de la renta. Bueno, bien, entonces, antes del IRPF se puede simular cuál es el coeficiente Gini, y nosotros, estoy hablando de memoria, pero creo recordar que lo situábamos en 0,41. Bueno, bien. Después del IRPF baja a 0,36.
Es decir, no baja casi nada. Es cierto que baja, es decir, en este caso hacia cero, lo cual está bien, pero ¿por qué baja tan poco? Pues porque hay partidas, algunas de las cuales se han citado, que son regresivas, es decir, que favorecen a las rentas más altas. Por ejemplo, no todo el mundo se puede permitir un plan de pensiones, ¿verdad? Y el plan de pensiones permite hacer grandes desgravaciones, ¿no? Incluso desglosamos partida por partida de las desgravaciones y deducciones que hay, a ver cuáles son mínimamente progresivas y mínimamente o máximamente regresivas. En cambio, después de lo que proponemos, que es una renta básica igual al menos al umbral de la pobreza, y mediante la reforma que hacíamos en el IRPF, el índice de Gini bajaba a 0,25. Es decir, de 0,41 a 0,36 en el IRPF, pero de 0,41 sin el IRPF bajaba con nuestra propuesta 0,25. 0,25, para que se hagan una idea, son los niveles de Suecia, de Dinamarca y de Finlandia. Centésima, que no décima, centésima arriba, centésima abajo. Es decir, lo que provocábamos es una gran redistribución de la riqueza. Una gran redistribución de la riqueza, pero también hay que ver un par de cosas, un par de cosas del actual IRPF que son muy importantes. Porque nosotros partíamos, como he dicho, de 2 millones de IRPF realmente existentes. No lo que dice la gente que declara, sino lo que la gente realmente declaraba. Que esto es distinto. Este IRPF hace que una persona que cobre más de 55.000 euros al año esté considerada el 5% más rico de la población. Supongo que ya se han hecho una rápida idea de que esto es una barbaridad. Esto significa, por ejemplo, que un catedrático de universidad pública con un tiempo determinado de antigüedad forma parte del 5% más rico de la población. Y ha habido gente que ha criticado nuestra reforma precisamente por decir, ataca a las clases medias. A ver si nos entendemos. O sea, nosotros partimos del IRPF que hay. Es evidente que un catedrático de universidad objetivamente no es cierto que sea el 5% más rico. Pero si forma parte del 5% más rico es porque los más ricos están completamente, bueno, o una gran parte de sus fortunas están fuera del IRPF. Con lo cual, si todo esto se diera en unas condiciones razonables, es decir, ya no digo que nadie defraudara, cosa que esto es casi imposible dado que hay tantas facilidades, bueno, pues si hubiera una lucha realmente consecuente con esto, bueno, pues en todo caso un catedrático de universidad quizás sería el 20% más rico, o sea, la segunda de fila, pero no el 5%, porque también sabemos cosas, haciendo caso de Susan George, que dice que todo el mundo se preocupa de los pobres como si los pobres tuvieran que comer tesis doctorales o informes para pobres, que nos preocupemos también de los ricos, ¿no? Y para preocuparnos de los ricos es muy bueno mirar los informes de la Banca Internacional que se dedica a los ricos, que son sus clientes, y no hablan mal de los ricos. Por lo tanto, son informaciones interesantes porque no están hechos por extremistas ni por rojos sobre los ricos, sino están hechos por la gran banca. Y uno de los datos que sabemos, gracias a uno de los informes de la gran banca, es que hay 21 hombres y mujeres, no sabemos cuáles, aunque algunos nos los podemos imaginar, que tienen una riqueza igual al 5% del Producto Interior Bruto del Reino de España. Solo 21 personas, no 21 docenas, 21. Bueno, pensemos lo que significa esto en cuanto a posibilidad de financiar una renta básica más allá de la reforma de IRPF. O pensemos si una parte se pudiera realmente perseguir de estos 40 o 50.000 millones que sabemos que cada año emigran del Reino de España para ir a los paraísos fiscales. Estamos hablando de tonterías. Tonterías, digo, de cara a financiar la renta básica. Otras cosas que quería referirme, si no me voy a pasar de tiempo. El tercer punto al que quería referirme, también muy brevemente. Hay gente que también, de forma muy razonable, a lo largo de estos años, o incluso actualmente, no tiene por qué recordar ni tener en presente todos los debates que ya se han hecho a lo largo de 30 años, al menos en esto,
distintos puntos del mundo. Digo esto porque actualmente es cierto que no he encontrado ninguna crítica nueva que no me haya encontrado a lo largo de los últimos 20 años. Esto es verdad. Pero es normal también. Hay gente que se aproxima a la renta básica ahora y no tiene por qué saber lo que se ha debatido hace 20 años, ¿no? Pero las críticas siempre son recurrentes. Y una de las cosas es, pero si queremos acabar con la pobreza, ¿no es mejor los subsidios dedicados a la pobreza? Como esto, por ejemplo, que ha propuesto Podemos, o va a proponer Podemos, que es el plan de garantía de rentas, que por cierto aprovecho por decir que yo no soy de Podemos, lo digo porque me han dicho que ha salido en la prensa que yo soy de Podemos, quede claro que yo no lo soy. Para lo bueno y para lo malo. Digo esto porque el plan de garantía de rentas, o esto que tan pedagógicamente nos ha explicado esta compañera hace unos minutos sobre lo que tenéis aquí en Aragón o lo que se quiere reformar. Y vamos a ver, dos cosas. Una me parece que debe quedar clara, la otra intentaré explicarla un poco. Una es que la renta básica no pretende solamente luchar contra la pobreza. Aparte de que quiere acabar con ella, pretende otras cosas. Y una de ellas también se ha dicho, pero la puedo resumir de una forma muy general, y es incrementar la libertad de la inmensa mayoría de la población. Por eso es una propuesta peligrosa cuando se diga, peligrosa que pone nerviosa a determinada derecha cuando se discute en los parlamentos. Porque una de las cosas que también es impresionante es ver cuando se discute en determinados parlamentos la renta básica, cómo la derecha, especialmente la patronal, entiende perfectamente todas las virtudes de la renta básica, por eso está en contra. La izquierda no, la izquierda pues que sí, pues que no, sube la carne, baja el pescado, pero la derecha lo ve claro, lo ve clarísimo, por eso está unánimemente en contra. Las dos discusiones en el Parlamento Español de la renta básica, presentadas las dos proyectos de ley por Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Cataluña, ahora parece que Izquierda Unida ha hecho pocos pasos atrás o unos pasos. Una cosa es pensar en el pleno empleo como algo, como esto puedo entender yo, por ejemplo, a un Juan Ramón Rayo, con el que he tenido la suerte o desgracia de debatir 2 veces, puedo entender que él sea un firme partidario del pleno empleo, porque en su cabeza, aunque no lo dice con estas palabras, el pleno empleo puede ser en condiciones de semiesclavismo. Bueno, puedes entender, por ejemplo, se puede resumir de una manera, tal como lo dice la escuela austríaca, ¿no? Que son los más consecuentemente neoliberales, para utilizar la palabra que ha hecho la moda, que es peor que un mal puesto de trabajo es no tener trabajo. Por lo tanto, peor es no tener trabajo que tener un trabajo esclavo. La lógica es implacable. Pero el problema es, vamos a ver, si tú tienes esta concepción, bueno, puedes pensarla, pero si tú tienes la concepción de un trabajo, un pleno empleo, con trabajo más o menos digno, vaya usted a saber lo que quiere decir dignidad en este caso, pero bueno, podemos más o menos entender. No conozco ningún economista ortodoxo o heterodoxo serio, mínimamente serio, claro, pero ortodoxo o heterodoxo, que piense que el pleno empleo es algo que está algo más próximo a 20 años, independientemente de lo que comentaba Héctor, que ya hay estudios importantes como cantidad de empleos se van a ir a pasear. Bueno, pongamos 20 años, ¿no? Pero es que el problema es, muy bien, tú eres partidario de que haya pleno empleo, yo también, en condiciones de dignidad, lo digo para que nadie piense que yo no lo soy, pero mientras, si estamos de acuerdo más o menos 20 años, ¿qué hacemos con estos 20 años, con todas las personas que están en una situación de pobreza? ¿Qué hacemos? No, tranquilos, empezaremos con 1 millón, dice mi amigo, buena relación con el chaval, con Eduardo Garzón y tal, primer año 1 millón, vale, pongamos por caso que tenga algún tipo de sentido lo que dices, yo creo que no tiene, le hemos pasado Excels explicándole que esto es un desastre, pero igual, pongamos que sea así como tú dices.
Bueno, estamos hablando de unos 12 o 13 millones de personas que, entre parados oficiales, gente que está trabajando a tiempo parcial y que quisiera trabajar a jornada completa, gente que está actualmente en lo que técnicamente se llama población laboralmente desanimada, porque no está ni apuntada en las oficinas de ocupación, porque cree que no sirve para nada, pero que se apuntaría en un pequeño repunte, como históricamente así pasa. Y luego gente que está por debajo de lo que se ofrece por este trabajo garantizado, el salario de este trabajo garantizado del primer millón de puestos. Eso 13 o 14 millones de personas. Entonces, bien, primero cómo te lo montas, pero independientemente de esto, vale, haciéndote caso, que no hay ningún tipo de sentido, creo, como un poco en lo que dices, pero haciéndote caso, de momento, garanticemos la existencia material de toda la población, ¿verdad? ¿O no? Finalmente, otra cosa a la que me quería referir. La renta básica no es una política económica. Digo que la renta básica formaría parte de una política económica. Para mí, por supuesto, sería una medida fantástica, pero la renta básica sería una medida de política económica. Digo esto porque, por ejemplo, cuando hablamos de cosas como la renta básica, hay gente que tiene mucho humor y dice, no acabaría con el capitalismo. Bueno, ni las fiestas mayores acaban con el capitalismo, ¿no? Ni un buen convenio colectivo, por ejemplo, ni un buen seguro de desempleo repartido. No, por eso vamos a decir que se suprima todo lo que no acaba con el capitalismo. Vaya barbaridad, ¿verdad? Esto ya de entrada. O bien gente que dice, bueno, es que con la renta básica no acabas con el poder de las multinacionales. Cierto, concedido. Pero quiero decir, la renta básica no le pidamos cosas que no puede. No hay nadie, me parece, que con una medida pretenda solucionar todos los problemas sociales que cada uno de nosotros podamos tener en la cabeza, que no tienen por qué ser los mismos. Por ejemplo, otra de las cosas, que esto sí que es una buena propuesta, lo que pasa es que hace años que desde de gente que estamos proponiendo o estamos justificando determinadas medidas desde el punto de vista de la libertad republicana, venimos defendiendo, que es una renta máxima. ¿Por qué una renta máxima? Porque desde el punto de vista de la libertad republicana hay desigualdades que son perfectamente tolerables, ¿no? Y no son ningún tipo de problema social, ¿no? Entre otras cosas porque unos somos viejos, otros son jóvenes, unos están bien de salud, otros están mal, unos tienen unas preferencias sexuales muy alocadas, otros son muy castos, en fin, somos diferentes, son diferencias sociales que no tienen por qué tocar las narices a los otros, siempre evidentemente que no las toquen en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Pero hay diferencias sociales que desde el punto de vista de la libertad republicana son muy jodidas. Y una de ellas, o principal, es esta, que haya poderes privados que tengan la capacidad de condicionar la existencia material de millones de personas, como en la actualidad. Y esto es lo que tienen las multinacionales. La renta básica, efectivamente, sobre esto no acabaría con las multinacionales, evidentemente, pero sí que al menos ayudaría a resistir, digámoslo así, a los trabajadores que trabajaran para multinacionales. Los sindicatos, los grandes sindicatos, no están, aunque hay gente que está a favor de la renta básica, pero hay gente que no está a favor, las direcciones de los sindicatos, y tengo algún buen conocido, casi diría amigo, en comisiones obreras, ¿no? Y no están de acuerdo con la renta básica, en fin, por razones que no vale la pena ni citar, ¿no? Incluso algunos equivocadamente llegan a decir es que con una renta básica los sindicatos tendríamos que desaparecer. Uno se pregunta, ¿y por qué? Y uno se pregunta por qué, pero bueno, vaya usted a saber también si están pensando en sus puestos de trabajo, ¿no? Pero
lo que más me interesaría sobre esto destacar es que algún sindicato desde hace años, no solamente de aquí o en el País Vasco, sino en otros países lo han entendido perfectamente. Que una renta básica no solamente no acabaría con los sindicatos, sino que al revés, que una renta básica podría jugar, lo han dicho así, el papel de una caja de resistencia en caso de una huelga de larga duración. Como todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo sabe que se haya puesto a mirarlo, el sindicato que más ha podido aguantar huelgas largas en el País Vasco ha sido ELA. Y era porque era el único sindicato que tenía caja de resistencia. Por eso algunos otros sindicatos vascos pues se pusieron a estudiar tener una caja de resistencia. Pues no es lo mismo perder en caso de 25 días de huelga, 25 días de salario, que perder muchos menos, según claro, como esté la caja de resistencia. Bueno, pues lo mismo. Por eso, y con esto acabo, es cuando les decía que la patronal lo tiene clarísimo el potencial de la renta básica, porque la anécdota que he explicado más de una y más de dos y más de tres veces es aquella con la cual me tuve que coincidí en un programa de radio hace ya muchos años, al menos 15 y 16, con un dirigente de la patronal catalana, que como ustedes saben es una de las patronales más duras del mundo, y estábamos hablando sobre la renta básica. También estaban invitados los sindicatos no se enteraban de nada y sobre esto no vale la pena ni entrar. Pero el tipo me dijo una cosa que para mí, entonces era 15 o 16 años más joven, me impresionó. Y luego me lo han repetido otros, pero con distintas palabras, pero con la misma idea. Y el tipo me dijo, no en la radio, sino luego fuera de... O sea, no nos estaban grabando, no nos estaban emitiendo, ¿no? Y el tío dijo, no, si esto de la renta básica no es una cuestión de dinero, seguramente hacemos números y sabe. El problema de la renta básica es que los trabajadores tendrían un poder de negociación que no tienen ahora. ¿Para qué se lo vamos a dar? Lo entienden ellos, los sindicatos no. Es curioso, pero... Bueno, yo creo que con esto ya tenemos para discutir un poco.